Primero el reino, de Yosanán Alves. Capítulo 16. La felicidad que nunca llega. La satisfacción genuina no es autosuficiencia, sino la cristosuficiencia. John Stott. Todo lo que un hombre acumula en su camino es parte de su equipaje, no de su verdadera personalidad, sino algo que debe dejar atrás al pasar por el peaje de los muertos. Simpson. Hace unos años tuve la grata oportunidad de conocer Mozambique. En ese momento este país africano era el séptimo más pobre del mundo. Confieso que no sabía mucho sobre el país, por lo que inicié una investigación que me llevaría a conocer mejor a las personas con las que tendría contacto. El país se independizó de Portugal en 1975, pero fue inmediatamente devastado por una larga y sangrienta guerra civil que produjo una profunda desigualdad social que aún prevalece en la actualidad. Las imágenes que vi en internet me presentaban mucho dolor y sufrimiento, y esto me llevó a pensar que encontraría gente insatisfecha, desanimada y quejándose de todo en la vida. Luego de 18 horas de vuelo, llegué al pequeño aeropuerto de la ciudad de Beira y fui recibido por 3 pastores con una amplia sonrisa. Era viernes y por la noche iba a predicar en la iglesia central de la ciudad. A las 7 de la tarde, la iglesia, que tenía capacidad para 200 personas, estaba llena, y ahí empezó la deconstrucción de mis prejuicios. Vi por primera vez en mi vida a 200 personas cantando no solo con los labios, sino con el corazón. La música transmitía una vida y una alegría tan contagiosa que me conmovió profundamente. Llevé flautas, revistas y juguetes para los niños. Todo era muy sencillo, pero la alegría que vi en los niños cuando recibieron algo es indescriptible. Lo recibían, me abrazaron y se iban saltando y gritando. Un día estaba distribuyendo suministros a 80 familias que habían sido previamente registradas, pero en el momento de la distribución aparecieron decenas de personas más. La comida ya estaba separada con el nombre de cada familia y tuve la dura tarea de decir que solo entregaríamos los víveres a los que estaban registrados. En ese momento aprendí una gran lección. Las familias que recibieron la comida comenzaron a compartirla con quienes no la habían recibido. También pude distribuir cientos de Biblias. Debido al precio, la Biblia en Mozambique es un artículo de lujo para la mayoría de las personas. Fue por medio de la distribución de Biblias que aprendí la mayor lección del viaje. Cuando entregaba comestibles, la gente me abrazaba y me agradecía. Pero cuando entregaba Biblias, mucha gente lloraba. No lo podía entender. Entonces le pregunté a un amigo mozambiqueño que me acompañaba: no entiendo por qué la gente agradece la comida y llora por la Biblia. Pensé que sería al revés. Tienen hambre, así que pensé que recibir la comida los haría llorar. Y él respondió: Pastor, apreciamos la comida, pero pronto se acabará. Sin embargo, la Biblia nos presenta un lugar donde no acabará el hambre. Entonces, recibir una Biblia nos emociona. Sencillamente, no encontré la desesperación que me imaginaba. A pesar de haber visto mucho dolor y hambre, también vi muchas sonrisas, abrazos y ganas de compartir y apreciar lo poco que se tiene o se recibe. Si pudiera resumir lo que aprendí en Mozambique en una frase sería: la felicidad basada en las cosas es pasajera, pero la felicidad basada en Dios es eterna. Nunca podrían expresar la felicidad que vi si no hubieran aprendido a apartar la vista de las cosas que poseían o no tenían y a regocijarse en lo eterno. Esta es una más de las enseñanzas que nos ofrece la vida de la viuda. Cuando estamos satisfechos con lo que tenemos y lo que no tenemos, podemos ser fieles a Dios y honestos con los seres humanos. Vivir feliz con lo que tengo o no tengo es el fundamento del último mandamiento de la ley de Dios. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Éxodo 20:17. El último mandamiento trata de algo que sucede dentro de nosotros. Es diferente del octavo mandamiento que dice no robes, Éxodo 20:15. Es significativo que no robar y no codiciar son mandamientos separados. Robar es una codicia visible. La codicia es un robo invisible. No se nos puede enjuiciar por codicia, ya que la codicia no es un acto, sino una actitud del corazón. La codicia
es al robo lo que el odio es al asesinato y la lujuria al adulterio. Este es el gran peligro de la codicia. Es como una enfermedad invisible que trae varios daños a la vida cristiana. La Biblia dice que la codicia es idolatría, Efesios 5:5. Conduce a la perdición, Proverbios 1:19. Trae angustia de espíritu, Eclesiastés capítulo 6 versículo 9. Y provoca todo tipo de males, Primera de Timoteo 6:10. Codicia es una palabra que apenas usamos en nuestra vida diaria, pero es quizás uno de los pecados más comunes y el único que casi se ha convertido en una virtud. Desafortunadamente, codiciar se ha convertido en un sinónimo demoníaco de conquista. Dios nos anima a conquistar, pero no a la codicia. Con el auge moderno del marketing, se nos anima constantemente a desear lo que aún no tenemos. Hace un tiempo, las compras se hacían en base a necesidades. Hoy se hacen en base a deseos. El escritor Andy Stanley describe este tiempo con las siguientes palabras. Imagina algo así. Solo reemplazaban los bienes cuando se rompían. ¡Qué cosa tan anticuada! Hoy no reemplazamos lo que tenemos cuando se rompe. Hacemos eso cuando lanzan un modelo más nuevo de lo mismo que ya poseemos. Nos actualizamos. El apóstol Pablo predicó a una sociedad dominada por la codicia en todos los aspectos. Por lo tanto, varias de sus cartas ofrecen fuertes advertencias a los cristianos para que enfrenten la codicia. En Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Cita dos grandes pasajes del Antiguo Testamento, Josué 1:5 y Salmo 118, versículo 6, para mostrar que la presencia de Dios es más grande que cualquier ausencia en nuestra vida. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8 agrega, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pablo hace un juego de palabras para enseñarnos una gran lección. Afirma que la piedad, con contentamiento, es una gran fuente de beneficios. Esto es lo contrario de lo que enseña el mercado financiero sobre las grandes ganancias. El multimillonario Warren Buffett dijo una vez, te voy a enseñar cómo hacerte rico. Ten miedo cuando los demás sean ambiciosos. Sé ambicioso cuando los demás tengan miedo. Es decir, incluso los más ricos y ambiciosos conocen el efecto destructivo de la codicia. Las revistas y las noticias nos recuerdan constantemente lo vacío y destructivo que es obtener grandes ganancias sin contentamiento. Sin embargo, la satisfacción no se puede confundir con la mediocridad o el masoquismo. El contentamiento tampoco es una afirmación de que la pobreza sea una virtud. Es posible encontrar ricos generosos y pobres mezquinos. Lo que nos enseña el apóstol es el peligro de que el deseo de dinero se vuelva insaciable hasta el punto de no encontrar nunca un final o permitir que la ansiedad mantenga lo que tenemos para quitarnos la paz. Mira esta historia. Hay una vieja fábula sobre un campesino que le hizo un gran servicio a un rey. El rey lo recompensó dándole una gran suma de dinero. Por un rato, el hombre se asombró, pero llegó el día en que volvió a ver al rey y le pidió que le recibiera el pago que le había otorgado, porque había entrado en su vida la preocupación, hasta entonces desconocida, de perder lo que había y tenía. El hombre que tiene menos perderá menos. El que más tiene se sentirá azotado por el miedo a perder lo que tiene. Epicuro fue un filósofo de la antigua Grecia que vivió entre el 341 y el 271 a.C. Aún sin el pleno conocimiento de la verdad, escribió algunas palabras que podemos considerar verdaderas. Aquel para quien no es suficiente lo poco, nada le es suficiente. Denme un pan de cebada y un vaso de agua, y estoy preparado para rivalizar con Zeus en su felicidad. Y cuando alguien le preguntó sobre el secreto de la felicidad y el contentamiento, su respuesta fue, no añadas a las posesiones del hombre, sino disminuye sus deseos. La forma más segura de acabar con la codicia es con dosis constantes de generosidad y fidelidad. Esta es la forma segura de liberarse de este mal destructivo para el alma. Pablo nos dijo que fuéramos generosos no porque quisiera nuestro dinero, sino porque no quería que nuestro dinero nos poseyera.
Elena de White, al comentar sobre el poder destructivo del egoísmo, declara: Cristo no permitirá que ninguna persona egoísta entre en los recintos del cielo. Ningún codicioso puede cruzar las puertas de perla, porque toda codicia es idolatría. El borracho es detestado y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que muchísimas veces el orgullo, el egoísmo y la codicia pasan sin condenarse. Pero estos pecados son especialmente ofensivos para Dios, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la atmósfera misma del universo que no ha caído. Estas son palabras duras, pero verdaderas y necesarias. No pienses en alguien que debería leer este capítulo, solo piensa en ti mismo. Mientras escribo estas palabras, le pido a Dios que estas verdades me alcancen de manera transformadora. Todo está a mi favor para que se produzca este cambio. Tengo ejemplos maravillosos como el de mis amigos de Mozambique. Tengo la inspiración de la palabra de Dios para exhortarme y sobre todo, tengo la sangre de Cristo que es capaz de ofrecerme perdón y transformación. Los próximos capítulos de este libro nos llevarán a tomar grandes decisiones en nuestra vida de fidelidad. Pero antes de tomarlas, debemos detenernos y pedirle a Dios que nos limpie de la terrible mancha de la codicia y que nos perdone por completo. Para que eso suceda, debemos seguir los siguientes pasos. 1. Reconocer la codicia en nuestro corazón. 2. Confesársela a Dios. 3. Pedir perdón. 4. Iniciar una práctica de fidelidad y generosidad. Estos 4 pasos son nuestra actividad para hoy. Habla con Dios ahora mismo y permítele comenzar este proceso de transformación.